perdón. Y vamos a estar tocando otro tipo de temas que tienen que ver con la parte emocional. Y hoy vamos a comenzar la primera parte del tema, la ira. La ira, la primera parte. Vámonos para Efesios 4, versículos 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Efesios 4, versículos 25 al 32. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Qué porción tan especial la que nos dejó el apóstol Pablo? Nosotros leemos por lo general el versículo que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Pero miren lo que dice el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque muchas veces la ira y el enojo lleva a las palabras que son hirientes, que son como golpes de espada. Y en el 30 dice: no lo hagan, porque estarán contristando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Porque ustedes saben que el Espíritu Santo es nuestro compañero, es nuestro maestro. El Espíritu Santo nos fue dado de parte del Padre para que nosotros tuviéramos comunión con Dios por su Espíritu Santo. Y si no, lo contristen, porque han sido sellados con el Espíritu de Dios. Y dice en el 31: quítese de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Quiere decir que nosotros debemos colocar nuestra voluntad para quitar todo lo que tiene que ver con estas emociones, estos sentimientos que son negativos. Y al contrario de eso, los debemos cambiar, dice la Escritura: antes sean benignos, aprender a ser buenos los unos con los otros. Seamos misericordiosos y aprendamos a perdonarnos como lo hizo Cristo con nosotros. Amén. La parte emocional puede afectar la vida del cristiano. Dios nos hizo un espíritu, un alma y un cuerpo. Y cuando se afecta cualquiera de estas tres partes, se afecta todo el ser de la persona. Hay muchas opiniones comunes en relación a las emociones. Les voy a colocar algunos ejemplos. Carlos dice que los hombres no deben llorar. ¿Han escuchado eso? Esas son opiniones que tienen las personas. Que un hombre no debe exteriorizar si tiene un dolor interno y no debe llorar. Beatriz da rienda suelta a todo lo que siente y espera que los demás la comprendan. Dice que es muy sensible. ¿Han escuchado eso? Ay, es que soy muy sensible, entonces por eso me enojo. Carlota explota fácilmente. Dice que actúa así porque es sincera y que es mejor expresar lo que uno piensa y no guardarlo adentro. Otra opinión: Darío ha perdido muchas amistades por su agresividad.
Dice que no puede confiar en nadie porque al fin y al cabo todos son traicioneros. Y esas son algunas de las frases que la gente dice en el mundo simplemente para excusar las reacciones de ira, de enojo y de rabia que muchas veces están en el corazón. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros tenemos emociones y que las emociones pueden causar gran bien o las emociones pueden causar gran mal, de acuerdo a la motivación del corazón. Por eso la Biblia nos enseña a que nosotros los cristianos debemos aprender a controlar nuestras emociones para que no destruyan nuestra vida. Y hay muchos tipos de emociones, como la envidia, los celos, el temor, el enojo, la ira. Y ese tipo de emociones, hermano, han destruido muchas vidas. Y en la Biblia tenemos muchos de esos ejemplos que ahorita lo vamos a ver. Déjenme hacer una lecturita de lo que la ira puede causar en el cuerpo físico. Los médicos dicen que una persona llena de ira, ansiedad, envidia, celos y temores sufre físicamente muchos males. A través del tiempo, las emociones negativas dañan el aparato digestivo, causando úlceras y enfermedades como la colitis. También daña el sistema circulatorio, produciendo tensión alta y problemas cardíacos. ¿Cuántas personas no se han muerto por un infarto después de una ira? Algunos casos de artritis se deben a una vida caracterizada por la ira y la agresividad. ¿Quién no ha sufrido dolor de cabeza o dolores musculares por causa del estrés? Porque ¿saben qué es la ira? La ira es llevar al estrés al 100%. La ira lleva el estrés al máximo y produce todo tipo de complicaciones físicas. Además, los expertos en belleza enseñan que los gestos de ira y ansiedad producen arrugas en la cara y dan aspecto de envejecimiento prematuro. ¿Qué nos enseña estos estudios? Que la ira o este tipo de emociones afectan lo que tiene que ver la parte física del ser humano, nos afecta. Pero no solamente afecta la parte física, sino que también afecta la parte social y afecta la parte espiritual. Cuando las personas tienen un carácter iracundo, de enojo, de rabia, que explotan con facilidad, apartan a sus amigos. Yo he conocido personas que dicen: yo no me acerco a esa persona porque es iracunda. Qué pereza que llegue esa persona, porque siempre que llega termina todo en pelea, porque la persona tiene un problema con la ira. Y yo he conocido personas así. Entonces todo este tipo de emociones, la envidia, la ira, el enojo, los celos, los temores, rompen la relación con las demás personas. O piensa en su pasado, cuántas relaciones no se destruyeron por causa de la ira, por causa del enojo, por causa de la rabia, por causa de palabras hirientes. Pero escúcheme, esos sentimientos o esas emociones no solamente se quedan como una emoción, sino que también son un pecado delante de Dios. Por eso Dios dice a los cristianos: quítese de vosotros toda ira, todo enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le den lugar al diablo. Porque cuando usted afecta a las demás personas con esos pecados, también se está cortando la relación con Dios. Porque por lo general, lo que me afecta con las demás personas también me está afectando con Dios. Porque Dios nos manda a amar a los otros, incluyendo a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Mateo capítulo 5, el versículo 44. El Señor nos manda amar aún a nuestros enemigos. Mateo 5, el versículo 44. Mateo 5:44. Y dice así, y lo está hablando el Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad que tenemos en la Biblia. Y Jesús dice:
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor nos está amando, nos está llamando a que amemos inclusive a las personas que son difíciles de amar. Aquellos que nos quieren un mal, aquellos que nos han causado un daño, aquellos que nos han maldecido, que nos han perjudicado en algún área de nuestra vida. El Señor dice, deben amarlos, porque el amor es una decisión. Y dice, no van a devolver mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, sino que ahora ustedes van a perdonar y no van a guardar cargas en su corazón. Hermanos, cuando nosotros nos enojamos con las personas, nos llenamos de ira y comenzamos a ofender, estamos yendo en contra de ese mandamiento. Porque la ira, el enojo, el rencor y todas esas emociones que son también pecado, van en contra del mandamiento de amar al prójimo. Porque cuando usted se enoja, eso no es amor. Cuando usted siente esas iras, se llena de furia, eso no es amor. Y es contrario a lo que Jesús pide de nuestros discípulos, de sus discípulos. Por eso, mis hermanitos, nosotros tenemos que aprender a amar como Jesús. Amén. Debemos aprender a tener paciencia. Debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos. También la Biblia o el Señor nos manda no solamente amar a aquellas personas que son difíciles, aquellas personas que muchas veces son como una lija, aquellas personas que nos exasperan, sino que la Biblia también nos manda a dar gracias en todo. Entonces, cuando alguien se aira y se enoja contra alguien y lo irrespeta, lo ofende o le hace daño, está quebrantando el mandamiento de amar al prójimo, incluyendo a los enemigos. Segundo, cuando una persona se enoja y se llena de ira y de rabia, la persona no está aprendiendo a ser agradecida con Dios, a dar gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, nos dice lo siguiente. Versículos 16 al 18. Y dice así: estad siempre gozosos. Tranquilo, pues Matei, cada 10 minuticos puede hacer. Escuchen bien, mis hermanitos. La Biblia dice estar siempre gozosos. ¿Qué significa siempre? En todo momento. Y el gozo del Espíritu Santo es un gozo que no se puede perder por las circunstancias que tenemos cada día. Y aquí dice el apóstol Pablo, estén siempre gozosos. Quiere decir que el gozo del cristiano no debe depender de las circunstancias que está viviendo cada día. Que de pronto perdió el empleo, que de pronto lo abandonó el cónyuge, un hijo se le enfermó, tiene una pérdida económica, y Pablo dice, estén siempre gozosos. Y Pablo escribió una carta que se llama la carta de la cautividad. La escribió desde la cárcel y es la carta de Filipenses. Y en la carta de Filipenses el apóstol Pablo dice, estén gozosos siempre, y otra vez os digo, regocijaos siempre. O sea que la actitud del cristiano debe ser una actitud de gozo. Debemos dejar la cara larga de caballo, la cara de revólver, la cara amenazante. Porque hay personas que cuando otros la ven dicen, uy, pero esta persona como que es brava. Con solo verles la cara ya saben cómo es la persona, porque están mirando feos. Y el apóstol Pablo escribió la carta de Filipenses desde una cárcel. Posiblemente estaba en una celda, custodiado y encadenado a un soldado romano, comiendo alimentos que no eran muy agradables, estando ahí en una situación de encierro. Pero Pablo, a pesar de eso, estaba gozoso, porque el gozo del Señor era su fortaleza. Y cuando usted se llena de ira, de enojo y de rabia, usted está yendo en contra del gozo que Dios quiere en su vida. Amén.
Dice ahí: estad siempre gozosos, orar sin cesar. Para que usted mantenga ese gozo, debe orar, que es hablar con Dios. Y versículo 18: dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted tiene que agradecer, hermano, todas las cosas, las buenas y las malas. La perspectiva divina es que cuando Dios permite algo malo, es porque Dios va a tratar con nuestras vidas. Es porque Dios nos va a pulir, va a sacar el cincel y va a comenzar a quitar lo que no le gusta. Por eso Dios permite las pruebas, Dios permite las dificultades, porque Dios nos quiere moldear y tratar para que seamos como Jesús. Entonces, nada que le suceda malo es malo en sí mismo, sino que todo tiene un propósito delante de Dios. Lo único que sí es malo es el pecado. Dios no quiere el pecado. Amén. Porque si alguien peca y le viene una consecuencia, entonces ya no es porque lo permitió Dios, sino porque es una consecuencia del pecado. Pero si usted está caminando con Dios y le pasan cosas malas, Dios las está permitiendo para tratar con su vida. ¿Y Dios qué dice? Dele gracias a Dios en todo. Y muchos se llenan de ira cuando tienen un problema, cuando están en escasez, cuando tienen un problema en el hogar, cuando en el trabajo no marcha todo como quieren, cuando en el estudio todo no marcha como él quiere. Entonces comienzan a recurrir a la ira, al enojo, al mal genio, cuando la Biblia dice: Señor, gracias, porque si esto está pasando es porque tú lo permites, porque Jesús es el Señor de tu vida. Y cuando algo llega a tu vida que tú crees que es malo, resulta que delante de Dios es bueno. Y por eso Dios trató a José, trató a David, y ustedes saben por lo que pasaron, pero para el final era para prepararlos para las cosas grandes que tenían. Cuando viene una prueba es porque hay una bendición más adelante, y cuando llega una bendición es porque hay otra prueba que lo va a llevar a otra bendición mayor. Esa es la perspectiva divina. Amén. Y también la Biblia nos enseña a estar contentos con lo que tenemos. Entonces, un corazón iracundo, un corazón enojado, un corazón serio, es un corazón desagradecido. Desagradecido. La Biblia también nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 6. Dice lo siguiente: Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Saben qué es la piedad? La piedad es la vida espiritual. Y qué bueno es cuando la vida espiritual va acompañada de contentamiento de lo que usted tiene en el momento. Porque si lee el resto del texto, habla de los bienes materiales, de los cuales muchas personas que no se sienten contentas quieren abarcar más y más y más, y ahí donde viene la famosa cita, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchos codiciándolo se desviaron de Dios y terminaron en muchos males. Por eso el cristiano debe guardar mucho su corazón. Hermanito, usted debe estar contento con lo que tiene. Amén. No estoy diciendo que usted no debe querer progresar, porque es que todo ser humano anhela eso. ¿Quién no anhela tener su casita propia? ¿Quién no anhela tener un medio de transporte, o de pronto un negocio, o tener un buen empleo? Hermano, todos anhelan prosperar. Pero el apóstol Pablo nos dice que el cristiano, si tiene el alimento y tiene el abrigo, que con eso esté satisfecho. O sea que usted no tiene por qué quejarse, ni estar enojado. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué ese trabajo no resulta? Pero pastor, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios quiere que usted aprenda a tener un corazón agradecido y un corazón contento con lo que tiene. Amén. Si hoy le sirvieron arroz con huevo, dele la gloria a Dios. Otra vez arroz con huevo. ¿Y dónde está la carne? Y ellos no llevan carne, pero están exigiendo. Eso se llama un corazón descontento,
un corazón desagradecido. Si solamente hay arroz con tajada y aguapanela, diga: Señor, gracias por este banquete, qué bendición tan grande. Yo sé, Señor, que tú me vas a bendecir más. Yo sé que ahorita tengo este trabajo en el que gano muy poco, pero sé que tú me vas a abrir una puerta más grande, Señor. Y eso es tener un corazón contento y un corazón agradecido. Pero la ira y el enojo va en contra de estos principios, va en contra del amor, va en contra del agradecimiento y va en contra del contentamiento. Ahora, en el libro de Proverbios, como en toda la Biblia, se nos habla mucho de las emociones y se nos habla de las consecuencias que pueden traer las emociones negativas cuando se les da una rienda suelta. Y la Biblia nos enseña a que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. También por el otro lado nos enseña de los beneficios, hermano, de tener emociones agradables como el amor, el agradecimiento, la paz, la fe. Cuando tenemos esas virtudes es una bendición. Y Dios nos invita a cultivar esas actitudes. Ahora, una de las emociones más negativas y perjudiciales en la Biblia es la ira. Digan conmigo, la ira. Les voy a hacer esta pregunta. Solamente me levantan la mano cuando preguntan. ¿Cuántos creen que la ira es pecado? Levanten la mano. Los que piensan. Amén. Bajen la mano. ¿Y cuántos creen que la ira no es pecado? Levanten la mano. ¿Y los demás se quedaron en el purgatorio? ¿En el limbo? Hermanos, vamos a contestar a esa pregunta. La ira en sí misma no es mala. Lo malo es lo que usted hace con la ira. Es más, Dios en la Biblia se enoja contra la rebelión y el pecado. ¿O no es así? Pero ¿cuál es la ira que es mala? La ira que es mala es la ira contra las personas. Es la ira desenfrenada. Y es la ira prolongada. Lo repito, la ira que es pecado es la ira contra las personas, 1. 2, la ira desenfrenada. Y 3, la ira prolongada. Y de eso vamos a estar hablando, de esos tipos de ira. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. Mateo 5, 21 al 23. Mateo 5, del 21 al 23. Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 23. Y dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿De qué está hablando el Señor? Del enojo. Y dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de un juicio. O sea, tendrá que presentarse ante un juez, ante un tribunal. Porque muchas veces las personas se enojan y con su enojo toman una mala actitud contra la otra persona. Le miran feo. No han hablado, pero con su mero enojo le miran feo, como amenazando. Le hacen señales. ¿O no? ¿O no pasa? ¿Cierto? Y entonces le miran feo y se van y mirando feo. Ya cuando hizo eso, ya pecó contra la otra persona. Porque una cosa es que usted se enoje y usted sosiegue el enojo dentro de usted y lo controle. Pero otra cosa es cuando usted usa el enojo para perjudicar al hermano. Que usted ya lo mira feo, que usted ya está con esa actitud, con gestos, actitudes y señales. Y entonces el hermano, ¿cómo queda? Queda mal en su corazón, ¿o no? Queda ofendido. Luego dice: y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio o será culpable ante la Corte Suprema. Mire, hay personas que con el enojo solo ya están ofendiendo a otro.
porque no le miran, no le saludan, no le determinan. Llegó el hijo pues a la casa y como está bravo con él, ya no lo mira. Pasa por un lado y él, ¿qué mami? Y ella no lo mira, porque está enojada, ya está afectando a la otra persona. Pero dice que viene otro nivel, cuando le dice a su hermano necio. Lo pongo en estas palabras. Ya cuando usted usa el enojo para decirle tonto, bobo, pendejo, estúpido, ya usted está perjudicando más a la persona. Y el Señor dice, es como si fuera culpable y deberá presentarse ante la Corte Suprema. O sea, que es grave ante Dios. Dios lo ve como un delito, hermano. Escúcheme. Dios ve el enojo como si fuera un delito que debe ser juzgado. Así como se juzga el asesinato, así como se juzga el aborto, así como se juzgan el asesinato, también el Señor dice que el enojo es un ¿qué? Digan, es un delito. Por eso Dios no quiere que usted tenga un enojo en su vida, ni tampoco que esté con palabras necias cargando a las personas. Y miren la última parte del 22. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, ay, ay. ¿Y saben qué significa la palabra fatuo? La palabra fatuo significa maldecir, significa insultar. Porque una persona se enoja y primero se le ven las actitudes, luego comienza con palabras pequeñas, pero puede terminar maldiciendo a la otra persona o insultando a la otra persona. Y el Señor dice que quien lo haga quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que el Señor nos dice que nosotros no nos debemos descontrolar en medio de la ira, del enojo, de la rabia. Debemos aprender a controlar. ¿Y por qué sabemos que es hacerle daño a otra persona? Porque en el 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces usted se enoja, miró feo, amenazó, o usted le dijo palabras necias, apodos hirientes, o usted lo insultó y le soltó palabras muy hirientes, y luego viene aquí a la iglesia: te alabaré. ¿Dios qué piensa? ¿Que está bien o mal? Mal. O viene usted y dice: voy a dar mi ofrenda, mi diezmo a Dios. Señor, gracias. Y Dios dice: papito, qué pena. Para mí es más importante que estés bien con tu hermano a que diezmes, a que ores, a que ayunes, porque yo lo que quiero realmente es que tú estés en paz con todos. Por tanto, deja tu ofrenda, deja tu oración, deja tu ayuno y primero ve a reconciliarte con esa persona con la que tu enojo dañó, con la persona que le dijiste palabras necias, o aún a la persona que llegó hasta golpear. ¿Pasa o no pasa? Un día en una iglesia, un hermanito mandó a otro hermano a que le pagara una factura. Y el otro hermano se gastó la plata. Y al hermano le cortaron como la luz, creo que fue. Y luego cuando se le encontró el hermano, ¡dame! Le volteó el mascadero. ¿Obró bien pues el hermano? No. Claro, el otro obró mal. Pero esa no era la forma de obrar, devolviendo mal por mal. Al que te hace un mal, hazle un bien. ¿Qué debió haber hecho su hermano? Venga, ¿qué dice? Hermano, me la haga. Hermano, estuvo muy mal hecho. Eso no está bien ante Dios. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Es más, vaya y me paga otra. No entiendo, sí, no. Mentiras. Ahí sí no, ahí sí no. Pero hay que hacerlo de la mejor forma. No insultando, no peleando y no golpeando. Eso nos enseña el Señor, que el enojo que daña a los demás es como si fuera un delito delante de Dios. Por eso hay que reconciliar y hay que pedir perdón al que hemos ofendido con el enojo. Ahora, vamos a ver dos puntos acerca del enojo, pero vamos a ver solo el primer punto. Uy, ya se me fue el tiempo. El primer punto: el necio
es por naturaleza iracundo. Digan conmigo, el necio es por naturaleza iracundo. Y aquí vamos a ver dos citas y las vamos a explicar. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11 dice lo siguiente: el necio da rienda suelta a su ira. Lo repito, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y aquí se hace un paralelo entre el sabio y el necio. El necio explota fácilmente, mientras que el sabio sabe controlar su ira. Escuchen, para el necio, sus opiniones son las únicas que tienen validez. ¿Se ha encontrado con personas así? Que lo que ellos dicen es así, punto, así estén equivocados. Para el necio, no quiere consejos ni quiere escuchar a los demás. El necio no piensa antes de actuar, porque el necio está movido por las emociones o controlado por las emociones. Entonces la Biblia, hablemos primero del necio, nos enseña que la persona necia es aquella que en cuanto a la ira explota con facilidad, da rienda suelta, como un caballo que está desbocado. Frénelo pues. Y así hay personas que son como un caballo desbocado en cuanto a la ira y al enojo. La ira pecaminosa generalmente resulta, primero, cuando sucede algo que no nos gusta. De pronto llegó el primo y no lo saludó, ya le dio piedra, ya no lo saludo, ya no lo invito a tinto, ya no le voy a hablar. Mire, de una manifiesta la ira. Cuando sucede algo que no nos gusta. Usted está con el novio y llega una compañera de trabajo de él, ay, Bernardo, ¿cómo estás? Y lo saluda de pico. Y ya la novia de una, hola Susana, ¿qué más? ¿Cierto? Y cambia de actitud y lo manifiesta. Mire, resulta cuando sucede algo que no nos gusta. Dos, cuando algo es contrario a nuestro bienestar. Cuando usted ve que algo va como en contra de su bienestar, ahí mismo ya prende. Y como dicen por ahí, prende rodado, prende con facilidad. Y tercero, cuando alguien nos ofende, ¿cierto? Que esa es la más común. Le dice a alguien, ¿qué? ¿Usted qué? Y arrancan. Mire, yo decidí soltar la ira en la calle. ¿Por qué? A veces usted va por la calle y se tropieza con personas, ¡tum!, chocan. Y cuando volteo a mirar, la otra persona ya está así. Y yo volteo y lo miro con cara de querubín. ¿Cómo mira un querubín así? Con cara de querubín. Qué pena. Sí, discúlpeme. Y el que estaba así dice, bueno, no, tranquilo, yo, ya. Pero la gente anda con la piedra a flor de piel. Y un pequeño choquecito, ya que ¿usted qué? Oiga, y terminan en peleas. Me ha tocado ver en la calle peleas por diferentes cosas. Un día estaban cuidando dos hombres en Chipre hace poco, una zona de carros, uno de aquí para allá y otro aquí para allá. Pero resulta que el de allá cobra el de un carro acá. Ay, hermano, el otro prendió, y el otro, y entonces llamó a otros, y que le iban a dar cuchillo. Uy, hermano, ahí mismo con los que habíamos ahí, comenzamos a orar. Padre, reprendemos toda obra de tinieblas en este lugar. No tiene, Señor, que se calme esto. Hermano, y prendieron por eso, por 500 pesos, o por 200 pesos, y ya se puede causar un muerto. Porque le dan rienda suelta a la ira. Cuando alguna persona se ve atacada en esos tres sentidos, entonces responde con ira. El necio, en el fondo, es egoísta. Su propio bienestar, sus planes, sus opiniones son el centro del universo. Y cuando se ve atacado alguno de sus planes,
de su bienestar o de sus opiniones, hermano, entonces explota y no toma en cuenta el punto de vista de la otra persona. O tampoco mide las palabras hirientes que le dice la otra persona. Vamos a leer Proverbios 12:18. Proverbios capítulo 12, el versículo 18. Mire lo que dice el Señor. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ay, ay, ay. ¿Como golpes de qué? De espada. Y una espada es un instrumento que tiene filo, que puede matar. Pongámoslo en términos colombianos, el machetazo. Le pega al cuerpo de la persona y le hace una herida. Lo puede hasta matar. Y así muchas veces son las palabras. Pero no están hiriendo tanto el cuerpo, sino que están hiriendo la mente y el corazón de la otra persona. Y el necio, ¿qué hace? No quiere mirar la opinión de la otra persona, sino que explota y comienza a herirlo con una cantidad de palabras. Lo que llamamos explotó, estalló, reventó. Esos son términos que se usan para decir de una persona que es descontrolada con la ira. La ira pecaminosa se manifiesta de dos formas principales. Primera, la ira del fosforito. ¿Han escuchado eso? Ay, esa persona es un fosforito. La ira del fosforito es que prende fácilmente, se consume intensamente y se apaga rápido. Que es la gente que explota y tira los platos y doble, triple, y hermano. Y al minuto, o sea, ya le pasó. Y esa es la ira de la que nos habla Proverbios 29:11, la ira del necio, que le da rienda suelta a la ira. Y en un ataque de ira puede matar a otro, puede golpear a la esposa, al esposo, puede hacerle un daño a los padres, un daño al compañero, un daño al amigo, un daño a la empresa, puede tirar el televisor al piso, el gato volar por la sala, en medio de una ira. Seguro, hermanos, hasta el perro sufre. Entonces, ¿qué tiene que ver el perro? Pero como explotó. Y segundo, está la ira de la olla pitadora, de la olla a presión, que no se ve la candela, pero se está acumulando la presión. Y de repente, ¡pum!, explotó, estalló. Y hay personas así, que van acumulando cosas en el corazón y aguantan hoy, y mañana otra vez, y pasado mañana, y el viernes, ¡ah!, y ya explotó. Y cuando tienen la ira de la olla a presión, cuando explota, daña a los demás y se daña a sí mismo. La pregunta es, ¿de cuál de las dos iras sufres? ¿Eres el hermano fosforito o el hermano olla a presión? Porque Dios no quiere ni la ira que explota inmediatamente, ni tampoco quiere la ira prolongada. Porque cuando estalla, hermanos, ¿saben quién tenía el problema de esas dos iras? En la Biblia, Moisés. Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y güey se metió y lo mató de una ira. Y si ustedes leen la vida de Moisés, hermano, Dios lo trató mucho para que tratara esa parte de la ira y lo hizo manso. Pero aún al final de su vida, él comenzó a llenarse de ira porque los hijos de Israel eran rebeldes, hablaban contra de él, en contra de Dios, lo amenazaban. Y llegó el momento en que Moisés fue acumulando hasta que explotó. Dios le dijo, háblale a esa roca y va a dar agua. Y en medio de una rabieta que explotó la olla a presión, Moisés le gritó al pueblo, rebeldes. Y cogió la vara y le dio a la roca dos veces, y brotó agua. Pero luego Dios lo llamó a cuentas. Moisés, ¿qué fue lo que hiciste? Yo no te mandé ni a gritarle al pueblo, ni te mandé a darle 2 golpes a la roca. Por cuanto eso hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y ese era el hombre más manso en la tierra. ¿Se imaginan cómo sería el menos manso? Y por la ira, Moisés
sufrió. Hermano, debemos tener dominio propio en esa área, como es la ira. Vemos en este texto de Proverbios 29:11 que el necio desahoga su ira inmediatamente, sin pensar en las consecuencias. No piensa en las heridas que está causando a otras personas. No piensan que más tarde le van a pesar las palabras fuertes que usó. Solo piensa en expresar la ira en el momento y no le importó nada. ¿Y a cuánto les ha pasado eso? Se airaron y sueltan palabras y luego, ay, ¿por qué le dije eso? Ay, qué pena. ¿Cómo yo solté eso? Porque te dejaste llevar por la ira. Las palabras que están dentro de ti son esclavas tuyas, pero las palabras que tú dices, ya tú eres esclavo de esas palabras. Por eso dice la escritura que sean pocas tus palabras. Ahora, dice que el sabio la sosiega. Lo explico. Ahí no dice que el sabio no siente ira, no, siente ira. Tampoco dice que la cubre, ni tampoco dice que la guarda dentro de sí. ¿Qué hace el sabio? Uno, la sosiega. O sea que se mantiene en calma y en tranquilidad. Aunque algo no le gustó, mantiene la calma. Mantiene el semblante. No se enoja, sino que se mantiene en tranquilidad. Dos, el sabio reconoce que siente ira, pero no pierde el control de sí mismo. O sea, él dice, Señor, tengo ira, pero no me voy a dejar dominar de ella. No voy a causar daño, no voy a decir nada. Eso es ser sabio. Tres, entrega la situación a Dios. Y ahí está la clave. Para que usted no amontone ira en el corazón, usted tiene que ir a Dios. Señor, estoy tan enojado con ese hombre. Mira, Señor, que le hice el trabajo, quedó de darme 1.000.000 y me dio 100.000. Uy, Padre, tengo un enojo, Señor. Padre, pero hoy decido perdonarlo. No quiero tener nada contra él. Y cuando usted hace eso, la ira sale. Y Dios le concede paz. Por lo tanto, la ira no se va a acumular y usted nunca va a explotar. Amén. Punto 4. ¿Qué hace el sabio? Piensa antes de hablar. O sea, no suelta las palabras de una, sino que piensa lo que va a hablar con la otra persona después. Porque en el momento de la ira no es el momento para hablar. Punto 5. Toma en cuenta el punto de vista del otro, aunque pueda estar equivocado. Escucha al otro también. No me hable, no me diga nada, no, cállate. Así no es. Usted está irado, pero el otro quiere hablar. Déjelo que hable, déjelo. Y de pronto lo que habla, usted dice, ay, sí, estaba equivocado. Pero hay personas que no dejan ni hablar a la otra persona. Había un hombre que yo conozco que él era muy tosco con la esposa. Y cuando se enojaba y la esposa decía, papi, tal cosa, le hacía como si fuera un perro. Como decía, cállese y váyase. Ay, hermano. Y luego él comenzó a padecer de muchas enfermedades. Y Dios lo fue tratando por ese lado hasta que se convirtió en un hombre amable con la esposa, apacible con ella. Y punto 6, cuando está calmado, presenta su causa. Escuchen, denme 5 minuticos. Cuando esté calmado, presenten la causa. Espere el tiempo para hablar. Cuando hay ira, no es el momento para hablar, hermanos. Airaos, pero no pequéis. Si están airados, dígale, ahorita hablamos, dame un momento. Ay, Señor, te entrego esa rabia que siento, Padre. Mira lo que me dijo el hijo, mira lo que pasó aquí. Ay, Señor. Ay, o te lo llevas o te lo mando. No, ya no. ¿Qué tiene que hacer usted? Sosiegue la ira, apacíguela y espere el momento. El momento puede ser al otro día, o por la noche, o en medio de otra situación. Y Dios le va a mostrar el momento en que debe hablar. Pero cuando está la ira y el enojo, no es el momento para hablar. Digan conmigo, cuando es la ira y el enojo, no es el momento para hablar. Proverbios 14:29, rápidamente. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu
enaltece la necedad. Aquí se hablan de dos tipos de personas. Uno, el que es sabio, el que es inteligente, que dice, tarda en airarse, o sea, no explota, no revienta inmediatamente. Mas el que es impaciente explota. ¿Por qué el impaciente explota? Porque le gusta todo rápido, porque le gusta todo ya y no le gusta esperar. Por eso la mujer entra al almacén a ver unos tacones y le dice, mi amor, espérame, ya salgo. Y pasaron 4 horas y el hombre es impaciente, ¿no? ¿Quién no? Vete a no. Entonces ella entró y 5 minutos y nada. Y comienza ahí, y pite, y ella, ya va ahí, papi. Porque ella está escogiendo un zapato allá, con la correa de uno, la hebilla del otro y con el tacón del otro. Así son ellas. Y de repente explota allá a la casa y se va. Hay personas que les falta la paciencia, que la paciencia es un atributo que produce Dios. Ahora, hay motivos por los cuales usted puede sentir ira. Por ejemplo, Jesús se llenó de ira al ver el desorden en la casa de su padre. Juan 2, del 13 al 17, no lo leamos. Llega Jesús y encuentra que la casa de Dios la habían vuelto un sitio de comercio. En el templo habían diferentes patios, pero había un patio donde se tenía comercio de los animales para los sacrificios a Dios. Y resulta que los sacerdotes metieron los animales a un patio que era sagrado. Y habían hecho los sacerdotes con los comerciantes un convenio para sacar tajada. Y cuando Jesús llega, ve eso y se horroriza. Y dice que el Señor hizo como una especie de soga, pero la soga no fue para pegarle a la gente. Escuchen, como habían vacas, habían ovejas, era para sacar los animales de ese lugar. Y a la gente simplemente les dijo, mi casa será llamada casa de oración, la casa de mi Padre debe ser casa de oración. Jesús se enojó contra el pecado, la maldad, pero no agredió a las personas. Escuchen eso. Usted puede sentir enojo contra la maldad, pero no agreda a las personas. El Señor Jesucristo nunca se ofendió cuando lo atacaron a nivel personal. En Juan 18, 22 y 23, dice que a Jesús llegó uno de los criados del sumo sacerdote y le pegó en la cara al Señor. Y le dijo, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. O sea, Jesús no lo agredió, no lo insultó, no le deseó un mal, no lo maldijo, sino que el Señor Jesucristo respondió ¿cómo? Con sabiduría, respondió con decoro, estaba calmado, aunque le habían dado en la cara. Él no se levantó contra la persona, sino que le dijo simplemente, si en algo he hablado mal, dime en qué he hablado mal. ¿Qué actitud la del Señor Jesucristo? Estuvo bien su ira contra la maldad, pero si el Señor se hubiera enojado contra cosas personales que hicieron contra Él, hubiera pecado y no nos hubiera podido redimir. Por eso la ira del Señor nunca fue una ira de pecado, porque hay gente que me lo ha dicho así, pero Jesús pecó, se airó. Yo digo, fue una ira contra la maldad, pero no contra las personas. Amén. Amén. Y voy a terminar con Proverbios 14:29. Proverbios 14:29, termino con esta cita. Es la misma cita. El que tarda en airarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahí no dice que no debemos sentir ira, ¿cierto que no? Porque vamos a sentir ira. Dice que no debemos expresarla hasta que hayamos averiguado bien la situación. Porque muchas veces sucede algo que no nos gusta y nos llenamos de ira antes de saber los motivos. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Bernardo llega temprano a la casa después del colegio o por la noche y la mamá siempre le tiene la merienda calientica. Pero resulta de que un día Bernardo perdió un examen. El profesor lo regaña por no prestar atención y la muchacha que le gustaba salió con otro. Y llega a la casa y ese día la mamá no le hizo la merienda. Y se enoja y entonces comienza a soltar palabras hirientes contra la mamá. Y la mamá le quiere explicar y él no deja, va para el cuarto y tira la puerta duro. Pasan 2 días.
Y a los 2 días, Bernardo se da cuenta que ese día que no tuvo la merienda fue porque su hermana estaba muy enferma y la mamá la estuvo cuidando hasta tarde. ¿Se sentirá avergonzado Bernardo? Claro que sí. Lo mismo, ¿cuántas veces nosotros no nos enojamos por cosas que primero deberíamos preguntar? De cosas que primero deberíamos examinar, de dar oportunidad a que la gente explique que perdiste la materia, pero ¿por qué? No me hables. Y a los 2 años pierde otra vez, otro año y otro más, hasta que un día ya el niño puede hablar de papá, es que no veo bien. Y por eso estaba perdiendo el año. Así le pasó a un niño que en nuestras iglesias, que le estaba yendo mal. Pero ¿cuál era la causa? Y lo regañaban, lo castigaban. Y resulta que lo llevaron y claro, tenía un problema de visión. Y por eso no podía memorizar ni entendía bien las palabras. Si ven lo importante que es aprender a escuchar, termino con esto. ¿Tomas tiempo para averiguar los hechos cuando sucede algo que no te gusta? Hermanito. ¿O te enojas de una vez? ¿Con frecuencia dices cosas con ira que más tarde te van a dar remordimiento o te causan remordimiento? La próxima vez que suceda algo que no te guste, inmediatamente pide a Dios que controle tus emociones. Luego haz preguntas para saber los motivos que hay detrás de la situación. Recuerda que el sabio a veces se enoja, pero no estalla. Y averigua antes de expresar su ira. Amén. Hoy vimos el primer punto, que el necio vive enojado a toda hora. El que vamos a ver en estos días se llama la ira a causa de las ofensas. Ese no lo pierdan. Le digo, hermano, que ese tema es clave, el segundo punto. Vamos a orar, mis hermanitos. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo tan especial que nos permite recibir tu palabra. Señor, queremos reconocer que muchos de nosotros hemos sido personas emocionales, que nos hemos cedido a nuestras emociones negativas, Señor, permitiendo en nuestras vidas la ira, el enojo, la rabia, el disgusto, la ira prolongada, la ira contra las personas, las palabras necias, Señor. Y por eso sabemos que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, Señor. Dile al Señor hoy: perdóname, Padre, porque he pecado contra ti. He sido una persona iracunda, porque he estado lleno de mucho orgullo. Señor, perdóname, porque muchas veces no he dejado que los otros expliquen lo que ha sucedido. Perdóname, Señor, porque como el necio he dejado que mi ira explote, estalle, Señor, y he causado daño a mis seres queridos. He causado daño a mis hermanos en la fe. He causado daño en mi trabajo, en lo que hago, Señor. Y por eso te pido, Padre, que me perdones en esta noche. Y lávame con tu sangre bendita. Yo quiero entregarte, Señor, la ira. Quiero entregarte el enojo, Señor. No quiero dejarme controlar por esas emociones, porque tú me has dado el dominio propio. En lugar de eso quiero llenarme de amor, de gozo, de perdón, de misericordia, porque esa es tu voluntad, que amemos a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta noche y te pido que esta semilla que hoy se sembró lleve fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Démosle al Señor un fuerte